pasan los días y la búsqueda de Loan Danilo Peña sigue estancada, lo único que avanza es la investigación del encubrimiento. Es un poco aquello de pegarle al chancho para que aparezca el dueño, ¿sí? Y por ahí es donde la cosa se empieza a poner un poquito más clara. Hay una ley no escrita en la Argentina por la cual el tamaño del crimen es proporcional al tamaño del encubrimiento. Loan, técnicamente, es un pibe desaparecido. Y hablando de desaparecidos, uno puede decir que el mayor encubrimiento de Estado, porque ahora van a ver por qué lo que pasa con Loan es un encubrimiento de Estado, en este caso a nivel provincial. El mayor encubrimiento de Estado en la Argentina fueron los mecanismos que se utilizaron para que no aparecieran los desaparecidos, para que no se supiera qué había pasado. Hubo leyes de autoamnistía, hubo destrucción de los archivos que apenas si se pudieron recuperar. Hubo otros casos de encubrimiento de Estado proporcionales a lo que se quería ignorar. ¿Sí? Las ventas de armas a Croacia y Ecuador que hasta provocaron la voladura de la fábrica de Río Tercero y, por supuesto, el encubrimiento de Estado que se operó en torno del atentado a la AMIA, quién sabe por qué. 30 años después no se sabe por qué se hizo ese encubrimiento, pero se hizo y hubo hasta jueces federales condenados. Entonces, lo que en otro nivel, no a nivel nacional, sino a nivel provincial, lo que hay con el caso Loan es un encubrimiento provincial. ¿En qué se manifiesta ese encubrimiento? Encubrimiento político. No hablamos de un encubrimiento, de una picardía, de una persona que le pagó un comisario para que lo hiciera zafar. Esto va más arriba. Y tan más arriba va que seguramente en las próximas horas va a haber más gente procesada por ese encubrimiento y más detenidos por ese encubrimiento, porque es el único camino por el cual se puede avanzar hoy en la investigación sobre lo que pasó con Loan. El encubrimiento comienza, obviamente, con las maniobras de la policía de Corrientes, con el comisario Maciel. El comisario que tenía vínculos con el gabinete de Gustavo Valdés. Y ese encubrimiento queda al descubierto la semana pasada. Recuerden, nosotros aquí en GPS, el domingo pasado decíamos, ¿qué quiso hacer el gobernador Valdés? ¿Por qué se involucra en la versión de Laudelina Peña, que hoy está presa una semana después? El gobernador Gustavo Valdés, que festejó con un tuit lo que había dicho Laudelina Peña y lo presentó como el comienzo del esclarecimiento, ¿sí? Recuerden, se ha dado un gran paso en la resolución del caso Loan. Escribió a las 11:38 del sábado, unas horas antes, a las 3 de la mañana, habían abierto una fiscalía de la ciudad de Corrientes, un fiscal provincial que no tenía nada que hacer en la causa, le tomó testimonio a Laudelina Peña diciendo que a Loan lo habían atropellado y que habían sido Pérez y Caliaba y que Maciel había participado, le había dado el botín y que ella había metido el botín en el medio del barro y que estaba amenazada y que por eso ahora hablaba. No le creyó nadie y hoy Laudelina, la mujer cuyo testimonio festejaba el gobernador Valdés, está presa acá en Ezeiza y se la considera parte del mecanismo de secuestro de Loan, de su sobrino. Laudelina declaró tanto ante la Fiscalía General como ante la Fiscalía Provincial de Corrientes y habría narrado cómo fueron los hechos del caso Loan. Todo lo actuado está remitiéndose a la Justicia Federal para que proceda conforme a derecho, dijo el gobernador Valdés. ¿Por qué se involucró tanto? El gobernador de Corrientes, además, no solo casi festejó, y también hay que decir que virtualmente festejó esto que consideraban un esclarecimiento o un avance hacia el esclarecimiento, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Pero el gobernador Valdés, además, le prestó virtualmente un abogado amigo a Laudelina Peña, que era además el abogado de Benítez, un señor llamado José Codazzi, que seguramente va a ser citado a declarar en las próximas horas, a ver qué quiso hacer llevándola a Laudelina que declarara algo que era mentira. Aunque también hay que decir, y ahí veremos el tamaño del encubrimiento, si es verdad el golpe que presenta la camioneta de Pérez y Caliaba, si es verdad que esos pelos que dicen que hay y esas manchas de sangre que encontraron en la camioneta, ¿de qué se tratan? Se va a conocer el lunes esa pericia. Esa es la versión Laudelina, que fue un atropellamiento, pero claro, Laudelina no contaba que iba a haber otra gente sentada en esa mesa que iba a decir, no, nosotros no vimos nada, no hubo frenada, no hubo nada de lo que cuenta Laudelina y por eso
la que era hasta la semana pasada la mujer que iba a esclarecer el caso, que lo iba a dejar en una situación beneficiosa para todos, porque en definitiva no era un caso de trata, que podía avanzar hacia niveles superiores de la policía y de la política, como ahora sí se sospecha. Era solamente un borracho de que salió a un almuerzo y que era el marido de la exintendenta y que atropellaron un pibe y bueno, lo escondieron. Pero todo eso se demostró que era falso, por lo menos para la justicia federal de Corrientes, que avanza hacia otro lado. Y va avanzando por la pista del encubrimiento. Y vuelve esa ley que nosotros decíamos en los feudos. El domingo pasado yo le decía, bueno, hay que pensar que en la Catamarca de los Sadi, en el Tucumán de Alperovich, en el San Luis de los Rodríguez Sá, o en el Santiago del Estero de los Juárez, ahí operó la misma lógica que aquí. Las policías provinciales ahí tienen todos estos muchachos, también en el Chaco de Capitanich. Ahí un poco menos, porque la policía provincial no encubrió, se lo dejaron caer a los del clan Sena, pero en todos estos casos, las policías provinciales se encubrieron. Y esto es lo que se está viendo en Corrientes también. Por eso, el de Loan, a partir del encubrimiento, uno dice, ¿por qué encubrieron tanto? ¿Por qué hicieron las cosas tan mal? Hay otro dato del encubrimiento. El celular que tenía Walter Maciel, el celular que le había dado la policía y con el cual se supone que hablaba con su protector. Su protector es Olivieri, el ministro de Planeamiento actual del gobernador Valdés. Ese celular está desaparecido. ¿Por qué está desaparecido? ¿Qué tienen miedo de encontrar? Hay que ir a mirar esos días en los cuales la investigación estaba dominada por la policía provincial y por los funcionarios provinciales. ¿Qué hicieron? Porque bajaban los funcionarios, porque había ya escándalo nacional y bajaban los funcionarios ahí y no encontraron nada. Y lo único que encontraron fueron cosas que no aportaban a la investigación. Pero pensémoslo de otra manera. Si hubieran movido todo un aparato de abogados, de fiscales, de policías para encubrir que el marido de una funcionaria borracho atropelló a un pibe, ¿hubieran hecho todo eso? Otra hipótesis que se investiga, si Laudelina dijo lo que dijo para hacer zafar a su marido, Antonio Benítez, que tiene fama de, o sospechan que puede tener antecedentes de abusador y violador, para salvar a un tipo de campo acusado de violación, hubieran movido el aparato estatal para proteger a ese tipo. Evidentemente, lo proporcional del encubrimiento habla del escándalo que quieren tapar. Claro, pero de a poco se empiezan a soltar a los que antes se protegía. ¿De dónde viene la relación de Maciel y la protección de Maciel con el ministro de Planeamiento actual del gobernador Valdés? Porque no lo echó a Olivieri, ¿eh? No lo echaron. Viene de Montecaseros. ¿Sí? Este señor, Maciel, era subcomisario de una comisaría rural en Montecaseros cuando el intendente era Miguel Olivieri, ¿sí? El ministro de Planificación de Corrientes. Ahí, Maciel, mejor dicho, hacía lo que se le daba la gana, manejaba la carrera cuadrera, ahí hubo incluso un muerto. Cuando Olivieri tuvo un problema en el campo por unos muchachos que le reclamaban porque los tenía empleados en negro, fue Maciel y los echó con poco menos que a cachetazo. Esto que les cuento son causas judiciales, expedientes judiciales que no prosperaron. Y por último, cuando Maciel quedó acusado de haber violado a una oficial llamada Dayana Jardín en la comisaría de delitos rurales que él regenteaba, no solo no lo acusaron, sino que lo ascendieron a la chica, la echaron de la policía, pero ahora, fíjense cómo son las cosas, cuando caen en desgracia todos le sueltan la mano. Esta semana trascendió que la Corte Suprema de Corrientes, que era el último lugar de apelación, va a ordenar un nuevo juicio contra Maciel por esa violación. Pero eso no anula el encubrimiento que hubo. Por eso es que ahora la justicia federal, cerrada por la posibilidad de encontrar a Loan en el pacto de silencio de todos, avanza por el encubrimiento y cree que por ahí alguien se va a quebrar y va a hablar. Pero el encubrimiento es tan grande, es tanto lo que se movió, es tanto los abogados que aparecieron pagados por el gobernador, que entonces, o por lo menos amigos del gobernador, porque no se entiende, sino quién iba a pagar el abogado a Laudelina y a Benítez si solamente son dos hombres de campo, una pareja
de campo. ¿Quién les iba a pagar en semejantes abogados? ¿Quién los iba a proteger tanto? Entonces, si hay tanto para esconder, ¿qué es lo que verdaderamente pasó? La única pista seria hoy para avanzar en lo que sucedió con Loan es desmontar el encubrimiento que hubo en la provincia de Corrientes. ¿Y quiénes son los que están en esa línea de encubrimiento? Los que intervinieron, los que pusieron la cara, las firmas, los policías. Todos los policías de la comisaría van a tener que ir a declarar. A lo mejor ahí se rompe el pacto de silencio. Los fiscales, ¿quién los apretó? ¿Quién les dijo que investigaran de tal o cual manera? Y hacia arriba, los funcionarios, los ministros. Y hacia arriba de la policía, los comisarios regionales, los jefes de policía. ¿Qué saben de todo esto? ¿Por qué se movió tanto aparato para encubrir y distraer lo que pasó con Loan? Bienvenidos, esto es GPS.